los atributos de nuestro Dios. Comúnmente solemos confundir la ira, el hecho de que Dios es proveedor, el hecho de que Dios es protector, sanador, cuidador, con atributos de Dios. Pensamos que estos son atributos de nuestro Señor, pero ¿qué si te digo que no es así? Cuando hablamos de atributos de Dios, nos referimos a las perfecciones de Dios. Es por eso que cuando nos referimos a atributos, hablamos más de la omnipotencia de Dios, el hecho de que el Señor lo conoce todo, lo sabe todo, el hecho de que el Señor tiene conocimiento de todo. Hablamos de la presciencia de Dios, el hecho de que el Señor conoce todo antes de que suceda, porque así lo planificó ya. Hablamos de la eternidad de Dios, de que Dios ha existido por siempre, no tiene principio ni tiene final. Hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la omnipotencia de Dios, la soledad de Dios, o lo que comúnmente se le llama la singularidad, del hecho de que no hay nadie como nuestro Señor. Hablamos de la inmutabilidad de nuestro Dios, la santidad, la omnipresencia. Esos son atributos de nuestro Dios y muchos más. En realidad, nuestra mente finita no logra entender ni reunir todos los atributos de un ser eterno. Y cuando hablamos de la ira, el Dios proveedor, el Dios sanador, sustentador, en realidad nos referimos a sus expresiones o a las expresiones de sus atributos. Me explico con un ejemplo. Cuando hablamos de el hecho de que Dios provee, hablamos de que es una expresión de qué? Una expresión de un atributo. ¿Qué atributo? La benignidad de nuestro Dios. ¿Comprende? Entonces, cuando hablamos de la ira, no hablamos de un atributo de Dios, sino de una expresión, la expresión de su santidad. Cuando hablamos de que el Señor es protector, hablamos de su omnipotencia. Entonces, hermanos, amigos, es necesario poder definir estos términos y diferenciarlos, porque el hecho de conocer las perfecciones de nuestro Dios nos hace confiar en sus palabras, nos hace confiar en su fidelidad. El hecho de que el Señor es omnipotente nos hace confiar de su cuidado. El hecho de que el Señor es benigno nos hace confiar en que Él es Jehová proveedor, Jehová sanador. Entonces, hermanos, definamos bien estos términos, tengamos mucho cuidado y busquemos al Señor mucho más a profundidad. Daniel decía, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza. Entonces, el hecho de conocer sus atributos nos lleva a esforzarnos en la vida cristiana, a crecer en Cristo, a crecer en Él, a madurar, a estar arraigados cada vez más profundos en el Señor. Entonces, busca al Señor, conoce más de Él y diferencia mucho los atributos de las expresiones de sus atributos. Y en nuestra limitación, en nuestra mente ilimitada, asombrémonos por aquellos atributos eternos de nuestro Señor, incomparables y perfectos de Él. Saludos. Persiste tú en lo que aprendiste, sabiendo